Bienvenidos una vez más a Relatos Cósmicos para Dormir, el lugar donde el universo nos susurra sus secretos más profundos. Pero antes de comenzar con la historia de hoy, déjame pedirte algo. Si disfrutas de estos viajes por el cosmos, si estas narrativas te hacen soñar con lo infinito, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir explorando los misterios más fascinantes del universo. Y por supuesto, déjanos en los comentarios qué te parece lo que estás por descubrir hoy. Tu opinión alimenta nuestra curiosidad tanto como las estrellas alimentan la oscuridad del espacio. Ahora sí, cierra los ojos si lo deseas, respira profundo y déjame llevarte a una historia que podría cambiar todo lo que conoces sobre el valor, la riqueza y el futuro de nuestra especie. Y si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, existe un objeto flotando en el espacio que vale más dinero que todo el efectivo, todas las propiedades, todos los bancos, todas las bolsas de valores y todas las fortunas combinadas que existen en la Tierra? Y si te dijera que este objeto podría convertir a cada hombre, mujer y niño del planeta en multimillonario instantáneamente, ¿lo crees? ¿O pensarías que es solo otra historia de ciencia ficción? Permíteme presentarte a Psyche 16, un asteroide que orbita entre Marte y Júpiter, un pedazo de roca espacial de 226 kilómetros de diámetro. Pero no es una roca cualquiera. Este asteroide no está hecho de piedra común, no es hielo cósmico, no es polvo estelar compactado. Psyche 16, esencialmente una montaña de metal puro flotando en el vacío, hierro, níquel y, según las estimaciones más conservadoras de la NASA, suficiente oro, platino y minerales preciosos para valorarse en 10.000 cuatrillones de dólares. Detente un momento en 10.000 cuatrillones. ¿Puedes siquiera imaginar esa cifra? Para ponerlo en perspectiva, la economía global entera, todo el dinero que circula en nuestro planeta, todas las transacciones, todos los productos, todos los servicios combinados, suman aproximadamente 100 billones de dólares al año. Psyche 16 vale 100.000 veces más que eso. Si dividiéramos el valor de este asteroide entre cada persona viva en la Tierra, cada uno de nosotros recibiría más de 1 millón de millones de dólares. Cada uno. Entonces surge la pregunta obvia, la pregunta que probablemente ya está resonando en tu mente. Si existe semejante tesoro cósmico, ¿por qué seguimos trabajando? ¿Por qué seguimos endeudándonos? ¿Por qué permitimos que exista la pobreza cuando la solución a todos los problemas económicos de la humanidad está literalmente flotando ahí arriba, esperando? La NASA descubrió Psyche 16 en 1852. Han pasado más de 170 años desde entonces, 170 años sabiendo que existe. Y sin embargo, aquí estamos, en 2025, y ese oro sigue en el espacio. ¿No te parece extraño? ¿No te hace preguntarte qué está pasando realmente? Porque aquí viene lo verdaderamente inquietante. La NASA no solo sabe que Psyche existe, están yendo hacia allá. En octubre de 2023, lanzaron una nave espacial con un objetivo específico: llegar a Psyche 16, estudiarlo, analizarlo, cartografiarlo. La misión costó $1.200 millones. $1.200 millones para estudiar un objeto que vale 10.000 cuatrillones. Es como gastar un centavo para inspeccionar una montaña de billetes de $100. Pero escucha esto, y escúchalo bien, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La NASA insiste públicamente en que esta misión no tiene nada que ver con minería, nada que ver con extraer esos metales. Según ellos, se trata puramente de ciencia. Quieren entender cómo se formó nuestro sistema solar. Psyche, nos dicen, podría ser el núcleo expuesto de un antiguo planeta que nunca llegó a formarse completamente. Un vistazo al corazón metálico de mundos primordiales. Fascinante, sin duda, pero también conveniente, ¿no crees? Piénsalo por un momento. Hemos enviado sondas a los confines del sistema solar. Hemos explorado las lunas de Saturno, los volcanes de Io, las planicies heladas de Plutón. Hemos gastado billones en exploración espacial, buscando agua, buscando vida, buscando respuestas. Y ahora
Justo ahora decidimos gastar $1.000 millones para visitar un asteroide que casualmente vale más que la economía mundial entera, pero nos aseguran que es solo por curiosidad científica. ¿Te lo crees? ¿Realmente te lo crees? Porque déjame plantearte algo más. En los últimos 10 años ha habido un incremento masivo en empresas privadas de exploración espacial. SpaceX, Blue Origin, Planetary Resources, Deep Space Industries, todas estas compañías, todas fundadas o financiadas por algunos de los hombres más ricos del planeta, todas con un objetivo declarado: a minería de asteroides. Elon Musk ha dicho públicamente que la primera persona en volverte trillonario será alguien que mine asteroides. Jeff Bezos ha hablado de mover la industria pesada fuera de la Tierra para preservar nuestro planeta. No están hablando de ciencia ficción. Están hablando de planes de negocios reales, con inversiones reales, con tecnología real. Y Psyche 16 está en el centro de todas estas conversaciones. Ahora bien, aquí está la pregunta que deberías estar haciéndote, la pregunta que mantiene despiertos a economistas, legisladores y visionarios en todo el mundo. ¿Qué pasaría realmente si alguien trajera, aunque sea una fracción del oro de Psyche, a la Tierra? ¿Qué sucedería con el valor del oro? ¿Qué pasaría con las economías que dependen de metales preciosos? ¿Qué ocurriría con el poder, con el dinero, con la estructura misma de nuestra civilización? Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere decir en voz alta. Si inundaras el mercado con oro de Psyche, el oro dejaría de valer nada. Sería tan común como el aluminio, más común incluso. Las economías colapsarían. Los bancos centrales verían sus reservas convertirse en chatarra. El sistema monetario internacional, basado en parte en el valor de metales y recursos escasos, se desmoronaría como un castillo de naipes. Entonces, ¿es Psyche 16 una oportunidad o una amenaza? ¿Es la llave hacia una era de abundancia sin precedentes? ¿O es la bomba que podría destruir todo lo que hemos construido? ¿Y quién debería decidir qué hacer con él? ¿Los gobiernos? ¿Las corporaciones? ¿Los científicos? ¿La humanidad entera? La nave de la NASA llegará a Psyche en 2029. 4 años desde ahora. 4 años para que el mundo decida qué hacer con un descubrimiento que podría ser la bendición o la maldición definitiva. Y mientras tanto, mientras esa nave viaja por el espacio, mientras los expertos debaten y las empresas planean, tú y yo seguimos aquí, viviendo nuestras vidas, trabajando, pagando cuentas, sin saber realmente qué está por venir. Pero hay algo más, algo que la NASA no está diciendo abiertamente, algo sobre la composición real de Psyche, sobre lo que realmente esperan encontrar allí. Y ese algo podría ser aún más valioso y aún más peligroso que todo el oro del universo. ¿Quieres saber qué es? La respuesta a lo que realmente busca la NASA en Psyche 16 no está en los comunicados de prensa, no está en las conferencias públicas. Está en los datos científicos que muy pocos se toman el tiempo de leer. Está en las espectrografías, en los análisis de radar, en las mediciones que han estado recopilando durante décadas. Y lo que esos datos revelan es inquietante. Psyche 16 no debería existir, al menos no de la forma en que existe. Déjame explicarte. Cuando los astrónomos observaron por primera vez este asteroide con telescopios avanzados, esperaban encontrar patrones similares a otros asteroides metálicos. Esperaban ver una superficie irregular, formada por colisiones cubierta de cráteres, fragmentada por el caos de 4.500 millones de años, flotando en el cinturón de asteroides. Pero eso no fue lo que encontraron. Psyche tiene una densidad anormalmente alta, mucho más alta de lo que debería tener cualquier asteroide de su tamaño. Las mediciones iniciales sugerían que estaba compuesto en un 90% de metal. 90%, para que entiendas lo extraño que es esto. La Tierra, nuestro planeta entero, tiene un núcleo de hierro y níquel que representa solo 1/3 de su masa total. El resto es roca, manto, corteza, pero Psyche es casi completamente metálico. Es como si alguien hubiera tomado el corazón de un planeta y simplemente hubiera quitado todo lo demás. La teoría oficial de la NASA es que Psyche
Es exactamente eso, el núcleo expuesto de un protoplaneta. Hace miles de millones de años, durante la formación del sistema solar, este objeto pudo haber sido un planeta en desarrollo. Tenía un núcleo metálico, como todos los planetas rocosos, pero antes de que pudiera crecer completamente, fue golpeado por otros objetos masivos en colisiones cataclísmicas que arrancaron sus capas externas, dejando solo el núcleo desnudo. Es una explicación elegante, es una explicación científica y es una explicación conveniente. Pero hay un problema, varios problemas, de hecho. Primero, las simulaciones por computadora de este tipo de colisiones sugieren que un impacto lo suficientemente fuerte como para arrancar toda la corteza y el manto de un protoplaneta también debería haber destrozado el núcleo. Debería haber fragmentado a Psyche en miles de piezas más pequeñas. Sin embargo, ahí está, prácticamente intacto, con una forma relativamente regular. ¿Cómo sobrevivió? Segundo, observaciones más recientes han detectado algo inesperado en la superficie de Psyche. Zonas con diferentes composiciones, áreas que parecen tener más níquel, otras con más hierro, algunas con concentraciones inusuales de elementos más raros. Si Psyche fuera simplemente un núcleo expuesto, debería ser relativamente homogéneo, mezclado por convección térmica durante su formación. Pero no lo es. Es como si diferentes partes del asteroide tuvieran historias diferentes, como si no fuera un objeto único, sino varios fundidos juntos. Y tercero, esto es lo realmente extraño. Hay evidencia de actividad volcánica antigua en su superficie. Volcanes metálicos, piénsalo. En volcanes que no expulsaban lava de roca fundida, sino metal líquido. Esto sugiere que Psyche no solo fue golpeado y despojado, sugiere que estuvo activo geológicamente después de perder sus capas externas, que siguió teniendo procesos internos, calor, movimiento. ¿Cómo es eso posible en un objeto que supuestamente es solo un núcleo muerto? Aquí es donde la narrativa oficial empieza a tambalearse, y aquí es donde algunas mentes brillantes, científicos que trabajan fuera de la corriente principal, empiezan a proponer alternativas. Alternativas que la NASA no menciona en sus documentales familiares. Una de estas teorías sugiere que Psyche no es natural en absoluto, o al menos no completamente natural. Propone que podría ser un objeto modificado, que alguna civilización avanzada, hace millones o miles de millones de años, pudo haber minado este protoplaneta desde adentro, extrayendo sistemáticamente sus materiales valiosos, dejando solo el núcleo metálico más difícil de procesar. Es una idea radical, lo sé, suena a ciencia ficción, pero cuando consideras las anomalías, cuando consideras lo improbable que es la existencia de Psyche tal como es, empieza a parecer menos descabellado. Estoy diciendo que Psyche fue tocado por extraterrestres, no necesariamente. Estoy diciendo que hay preguntas sin responder. Estoy diciendo que la explicación oficial tiene agujeros, y estoy diciendo que la NASA tiene un interés particular en llegar allí antes que nadie más, porque aquí está la parte que deberías encontrar verdaderamente fascinante. La misión a Psyche no es solo observación. La nave lleva instrumentos capaces de mapear el asteroide en detalle extremo. Magnetómetros para estudiar su campo magnético. Espectrómetros de rayos gamma y neutrones para identificar elementos específicos. Cámaras de alta resolución para fotografiar cada centímetro de su superficie. ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué tanta precisión? La respuesta oficial es ciencia, entender la formación planetaria. Pero piénsalo desde otro ángulo. Si fueras una compañía minera preparándose para extraer recursos de un sitio remoto y peligroso, ¿qué necesitarías saber primero? Necesitarías un mapa completo. Necesitarías saber exactamente dónde están los materiales más valiosos. Necesitarías identificar los mejores lugares para aterrizar, para perforar, para establecer operaciones. Necesitarías exactamente el tipo de información que la misión Psyche va a recopilar. ¿Es coincidencia o es preparación? Y luego está el asunto del dinero. $1.200 millones es mucho para una misión científica. Sí, pero es nada comparado con lo que costaría una operación minera real
absolutamente nada. Si quisieran extraer aunque sea el 1% de los recursos de Psyche, estaríamos hablando de inversiones de cientos de miles de millones, quizás billones. Ningún gobierno va a aprobar ese gasto. Pero una corporación privada, respaldada por inversionistas que saben que el retorno podría ser miles de veces su inversión, es otra historia. Musk lo ha dicho, Jeff Bezos lo ha dicho, los trillonarios del futuro serán mineros de asteroides. Y ahora la NASA, financiada con dinero público, está proporcionando el reconocimiento inicial, está haciendo el trabajo preliminar, está creando el mapa del tesoro. Y cuando llegue el momento, cuando la tecnología esté lista, cuando los marcos legales estén en su lugar, ese mapa estará disponible. ¿Para quién? Esa es la pregunta que nadie está respondiendo. Porque aquí viene el verdadero dilema, el problema que mantiene a los abogados internacionales despiertos por las noches. ¿Quién es dueño de Psyche 16? ¿Quién tiene el derecho legal de extraer sus recursos? La NASA. ¿Porque llegó primero? Estados Unidos. ¿Porque financió la misión? La humanidad entera. ¿Porque está en el espacio internacional? ¿O quien tenga la capacidad tecnológica y el dinero para ir a tomarlo? Existe un tratado internacional, el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que establece que ningún país puede reclamar soberanía sobre cuerpos celestes. El espacio es patrimonio común de la humanidad. Suena hermoso, ¿verdad? Suena justo, pero hay una laguna legal del tamaño de un planeta. El tratado dice que no puedes reclamar un asteroide, pero no dice que no puedas extraer sus recursos. No dice que no puedas llevarte lo que encuentres. Es como decir que nadie es dueño del océano, pero quien pesque puede quedarse con los peces técnicamente legal. Prácticamente una invitación al caos. Y aquí está lo verdaderamente preocupante. En 2015, Estados Unidos aprobó una ley, el Space Act, que explícitamente otorga a sus ciudadanos y corporaciones el derecho de poseer recursos extraídos de asteroides. Luxemburgo hizo lo mismo. Emiratos Árabes Unidos también. Están creando marcos legales nacionales que contradicen el espíritu, sí, no la letra, del Tratado Internacional. ¿Ves hacia dónde va esto? Estamos a punto de presenciar una nueva carrera espacial, pero esta vez no se trata de banderas y prestigio, se trata de dinero en cantidades obscenas de dinero. Y Psyche 16 es el premio mayor. Entonces, volvemos a la pregunta que te hice antes, pero ahora con más información, con más contexto. ¿Qué pasaría si alguien realmente trajera el oro de Psyche a la Tierra? No hablo de qué pasaría con los precios, hablo de qué pasaría con el poder. Porque quien controle esos recursos no solo será rico, será más poderoso que cualquier gobierno, cualquier corporación, cualquier entidad que exista actualmente en nuestro planeta. ¿Y si esa entidad no tiene los mejores intereses de la humanidad en mente? ¿Y si decide que es más rentable mantener esos recursos escasos, controlar su liberación al mercado, usar ese poder para influir en naciones enteras? Estamos hablando del nacimiento de una nueva clase de oligarcas. Oligarcas cósmicos, dueños de asteroides, señores del espacio. Y nosotros, aquí en la Tierra, seríamos poco más que espectadores de nuestra propia irrelevancia económica. Pero hay algo más, algo que los científicos han estado susurrando en conferencias especializadas, algo que aún no ha llegado al conocimiento público general, algo sobre lo que realmente podría haber dentro de Psyche. Y si tienen razón, el oro y el platino son lo de menos. ¿Quieres saber qué han encontrado? Lo que los científicos han detectado en Psyche 16 no apareció en los titulares. No hubo conferencias de prensa, no hubo anuncios dramáticos. Simplemente apareció en un paper científico publicado en el Journal of Geophysical Research en 2022. Un paper que la mayoría de la gente nunca leerá. Un paper lleno de jerga técnica y gráficos complejos, pero enterrado en sus páginas hay una revelación que cambia todo. Psyche contiene elementos del grupo del platino en concentraciones nunca antes vistas. Rodio, paladio, osmio, iridio, rutinio. Elementos tan raros en la Tierra que sus precios superan al oro por órdenes de magnitud.
elementos cruciales para tecnología avanzada, catalizadores para reacciones químicas industriales, componentes esenciales en electrónica de alta precisión, materiales vitales para baterías de próxima generación, células de combustible de hidrógeno y tecnologías que aún estamos desarrollando. El iridio, por ejemplo, vale aproximadamente $5,000 por onza. Es 4 veces más caro que el oro y es increíblemente raro. Toda la producción mundial de iridio es de apenas 3 toneladas al año. 3 toneladas para todo el planeta. Psyche, según las estimaciones basadas en análisis espectroscópicos, podría contener millones de toneladas de iridio, millones. Ahora multiplica eso por todos los demás elementos raros. Ahora entiende que estas no son solo riquezas, son herramienta. Son los componentes básicos de la próxima revolución tecnológica. Quien controle el acceso a estos elementos controlará qué tecnologías se desarrollan, a qué velocidad y quién tiene acceso a ellas. Pero aquí está el problema que nadie quiere mencionar públicamente, el problema que mantiene a los economistas despiertos, el problema que hace que esta historia sea mucho más complicada que simplemente hacernos ricos a todos. ¿Qué pasa con las economías basadas en la escasez cuando la escasez desaparece? Piénsalo, en el valor de cualquier cosa depende de su rareza relativa y su demanda. El oro es valioso porque es escaso y porque la gente lo quiere. Los diamantes son valiosos por las mismas razones. Toda nuestra estructura económica está construida sobre este principio fundamental. La escasez crea valor. La abundancia lo destruye. Ahora imagina que alguien trae a la Tierra, aunque sea una pequeña fracción de los recursos de Psyche, digamos, el 1%. Eso sería suficiente oro para multiplicar por 10 todas las reservas de oro existentes en el planeta. ¿Qué crees que le pasaría al precio del oro? Colapsaría, se desplomaría, caería en picada. Y no solo el oro, en el platino, en el paladio, todos los metales preciosos, sus precios se hundirían. Las economías que dependen de la minería de estos metales, países como Sudáfrica, Rusia, Canadá, verían desaparecer industrias enteras de la noche a la mañana. Millones de trabajos perdidos, comunidades enteras devastadas, y eso es solo el comienzo. Los bancos centrales de todo el mundo mantienen reservas masivas de oro como respaldo de sus monedas. Son billones de dólares en activos que de repente no valdrían casi nada. ¿Qué le pasa a la confianza en esas monedas? ¿Qué le pasa a la estabilidad financiera global cuando los fundamentos del valor se evaporan? Pero esperan, porque hay un argumento contrario. Hay economistas y visionarios que dicen que esto no sería una catástrofe, sería una liberación. Argumentan que la escasez artificial de recursos ha limitado el desarrollo humano durante milenios, que hemos luchado guerras por metales, que hemos explotado poblaciones enteras para extraer oro y diamantes, que nuestra obsesión con objetos raros nos ha desviado de resolver problemas reales. Imaginan un futuro donde los metales preciosos son tan abundantes que podemos usarlos para lo que realmente sirven. No para almacenar valor en bóvedas, no para hacer joyas de estatus, sino para construir cosas, para crear tecnología, para hacer avances científicos sin estar limitados por el costo de materiales raros. Imaginan un mundo donde la energía limpia es accesible porque los catalizadores de platino ya no cuestan fortunas, donde la electrónica avanzada está al alcance de todos porque ya no tenemos que racionar metales raros. Suena utópico, ¿verdad? Suena como el tipo de futuro que todos querríamos. Pero hay un problema fundamental con esta visión, un problema que sus defensores rara vez abordan, la transition, porque no puedes simplemente apretar un botón y transformar un sistema económico global de escasez a abundancia. No funciona así. El sistema actual emplea a miles de millones de personas, banqueros, mineros, joyeros, comerciantes de metales, inversionistas, gobiernos enteros estructuran sus políticas económicas alrededor del valor de recursos escasos. Pensiones, fondos de inversión, ahorros de toda una vida están invertidos en activos que de repente podrían volverse sin valor. ¿Qué les pasa a esas personas durante la transición? ¿Quién los compensa? ¿Quién gestiona el caos? Porque no te equivoques, habría caos.
pánico financiero en corridas bancarias, colapsos, disturbios sociales. Y en medio de ese caos, ¿quién gana poder? Generalmente no son las personas que más lo necesitan. Históricamente, cada vez que hay una disrupción masiva en los sistemas económicos, los que están mejor posicionados, los que tienen información privilegiada, los que tienen capital para resistir la tormenta, son los que terminan consolidando aún más poder. Los ricos se vuelven más ricos, los poderosos se vuelven más poderosos, y la brecha entre ellos y todos los demás se amplía. Entonces, aquí está la pregunta real, la pregunta incómoda que se esconde detrás de todas las promesas brillantes sobre la minería de asteroides. ¿Quién controla la transición? ¿Quién decide cuántos recursos se liberan al mercado y a qué velocidad? ¿Quién determina quién se beneficia y quién pierde? Porque déjame plantearte un escenario. Imagina que una corporación privada, digamos una compañía fundada por uno de los multimillonarios actuales, desarrolla la tecnología para minar Psyche. Invierten cientos de miles de millones en esta operación. Finalmente tienen éxito. Traen a la Tierra toneladas de oro, platino, iridio. ¿Crees que van a venderlo todo de inmediato? ¿Crees que van a inundar el mercado y destruir el valor de su propio producto? Por supuesto que no. Harían exactamente lo que hacen los productores de diamantes, lo que hacen los carteles del petróleo, lo que hace cualquier entidad que controla un recurso valioso. Controlarían el suministro, liberarían recursos gradualmente, manteniendo los precios altos, maximizando sus ganancias. Se convertirían en los guardianes de la abundancia, decidiendo quién tiene acceso y quién no. Y aquí está lo verdaderamente perverso de este escenario. Podrían usar la amenaza de abundancia como arma. Podrían decirle a gobiernos, a otras corporaciones, incluso a naciones enteras, hagan lo que queremos o inundamos el mercado con oro y destruimos su economía. Sería la forma definitiva de chantaje económico. Poder absoluto concentrado en manos de quien controle la llave del cosmos. ¿Te suena descabellado? ¿Te parece demasiado cínico? Mira la historia. Mira cómo se ha manejado cada recurso valioso que la humanidad ha descubierto. El petróleo, los diamantes, las tierras raras. Nunca se ha tratado de distribuir abundancia equitativamente. Siempre se ha tratado de controlar el acceso para maximizar el beneficio de unos pocos. ¿Por qué sería diferente con los asteroides? Pero hay otra dimensión de este problema que es aún más fundamental, más filosófica quizás, pero no menos importante. ¿Qué le pasa al sentido del valor humano cuando el valor material pierde significado? Gran parte de cómo estructuramos nuestras sociedades, cómo medimos el éxito, cómo nos motivamos a nosotros mismos, está vinculado a la acumulación de riqueza. Trabajamos duro para comprar cosas valiosas, competimos por recursos escasos, nos esforzamos por ascender en estructuras económicas. ¿Qué pasa cuando esas estructuras se derrumban? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos define? Algunos dirían que finalmente estaríamos libres para perseguir cosas más significativas. Arte, conocimiento, relaciones, experiencias, que nos liberaríamos de la tiranía de la acumulación material. Otros dirían que nos perderíamos, sin anclas, sin propósito claro en un mundo donde el esfuerzo ya no se correlaciona con recompensas tangibles. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, pero la transición, ese periodo entre lo que somos ahora y lo que podríamos ser, sería brutal. Y nadie, absolutamente nadie, está realmente preparando a la humanidad para ello. La NASA dice que la misión a Psyche es científica. Puede que sea cierto, pero la ciencia nunca existe en el vacío. Siempre tiene implicaciones. Y las implicaciones de Psyche 16 van mucho más allá de entender la formación planetaria. Estamos mirando hacia el fin del mundo tal como lo conocemos. El fin de economías basadas en escasez. El nacimiento de algo nuevo, algo sin precedentes en la historia humana. Y mientras todo esto se desarrolla, mientras la nave viaja hacia ese pedazo de metal flotante, hay otra pregunta que nadie está haciendo públicamente. Una pregunta sobre seguridad. Sabra Ahmed, sobre lo que podría pasar si las naciones empiezan a competir, no solo económicamente, sino militarmente, por el control del espacio.
¿Qué pasa cuando los asteroides no son solo tesoros, sino territorios? ¿Qué pasa cuando el espacio se convierte en el nuevo campo de batalla? Hay algo extraño en el momento de la misión a Psyche, algo que pasa desapercibido si no prestas atención a los detalles. La NASA anunció esta misión por primera vez en 2017. La aprobaron oficialmente, asignaron presupuesto, diseñaron la nave. Todo parecía ir según el plan. El lanzamiento estaba programado para agosto de 2022, pero no despegó en 2022. Oficialmente, por problemas técnicos con el software de navegación. Oficialmente, porque necesitaban más tiempo para pruebas. Oficialmente, porque la seguridad de la misión era la prioridad. El nuevo lanzamiento se programó para octubre de 2023. Y esta vez sí despegó sin más retrasos, sin más excusas. ¿Qué cambió en ese año de diferencia? ¿Qué pasó entre agosto de 2022 y octubre de 2023 que de repente hizo que la misión estuviera lista? La respuesta oficial es aburrida, técnica, procedimientos estándar. Pero si observas lo que estaba pasando en ese periodo, en el sector privado, en los círculos militares, en las conversaciones geopolíticas sobre el espacio, empieza a surgir un patrón diferente. En junio de 2022, solo 2 meses antes del lanzamiento cancelado de Psyche, China anunció planes para su propia misión de exploración de asteroides. No a Psyche específicamente, pero a varios asteroides cercanos a la Tierra. Dijeron que era para defensa planetaria, para entender cómo podríamos desviar un asteroide si alguna vez amenazara nuestro planeta noble. Sensato. Pero cualquiera que entienda la dualidad de la tecnología espacial sabe que las herramientas para desviar asteroides son las mismas. Herramientas para moverlos hacia objetivos específicos. Son las mismas herramientas para minarlos. Son las mismas herramientas para convertirlos en armas. Y un mes después, en julio de 2022, SpaceX presentó diseños actualizados de su nave Starship, específicamente modificaciones relacionadas con capacidad de carga útil para misiones de espacio profundo. Elon Musk tuiteó algo críptico sobre hacer la vida multiplanetaria, sobre la importancia de los recursos espaciales, sobre el futuro de la humanidad no estando limitado por la gravedad terrestre. No mencionó Psyche directamente, pero no hacía falta. Luego, en septiembre de 2022, el Pentágono publicó un informe clasificado que fue parcialmente desclasificado semanas después. El informe trataba sobre amenazas emergentes a la seguridad nacional en el dominio espacial. Hablaba de la necesidad de mantener ventaja estratégica en órbita y más allá. Hablaba de recursos espaciales como activos de seguridad nacional y recomendaba acelerar colaboraciones entre NASA y el Departamento de Defensa en misiones de exploración de cuerpos celestes. ¿Ves la conexión? Todos estos eventos, todos en el mismo periodo en que la misión Psyche estaba supuestamente retrasada por problemas técnicos. ¿Casualidad? Quizás, pero hay otra explicación, una menos inocente. ¿Y si el retraso no fue técnico? ¿Y si fue estratégico? ¿Y si necesitaban tiempo para recalibrar la misión? No científicamente, sino políticamente. ¿Y si necesitaban asegurarse de que cuando la nave llegara a Psyche, Estados Unidos estuviera en posición de capitalizar lo que encontrara antes que nadie más? Porque aquí está la realidad. La nave que va hacia Psyche no está armada, no lleva tecnología de minería, no tiene capacidad para traer nada de vuelta. Es una misión de reconocimiento pura, pero el reconocimiento es el primer paso de cualquier operación, ya sea militar, comercial o científica. Primero mapeas el terreno, luego actúas sobre él y mientras la nave de la NASA viaja hacia Psyche, algo más está ocurriendo más cerca de casa, algo que muy pocas personas están conectando con esta historia. Hay una explosión de inversión en tecnología de captura y procesamiento de asteroides. Pequeñas startups con nombres que nadie reconoce, financiadas por capital de riesgo que de repente tiene interés en el espacio. Astroforge, Transastra, Karman Plus, compañías que están desarrollando hornos capaces de fundir metal en microgravedad, compañías que diseñan robots autónomos para perforar superficies rocosas, compañías que están resolviendo los problemas logísticos
de mover toneladas de material desde el cinturón de asteroides de vuelta a la órbita terrestre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este súbito interés coordinado en tecnologías que no tendrán aplicación práctica por décadas, según la narrativa pública? A menos que alguien sepa algo, a menos que alguien haya visto los datos preliminares de Psyche y se haya dado cuenta de que esto no es ciencia ficción distante, es oportunidad inmediata. Pero aquí está la parte más inquietante. No son solo compañías estadounidenses. Rusia ha estado silenciosamente desarrollando su programa de exploración espacial profunda. No hacen anuncios grandiosos como la NASA, no hacen streaming en vivo de sus lanzamientos, pero sus presupuestos espaciales han aumentado significativamente en los últimos 5 años, y documentos filtrados sugieren que tienen planes para misiones a asteroides del cinturón principal en la década de 2030 en China. También, su programa espacial ha estado avanzando a pasos agigantados. Estación espacial propia, rovers en Marte en misiones a la Luna, y ahora, interés declarado en asteroides. Tienen los recursos, tienen la tecnología, tienen la voluntad política de convertirse en la potencia espacial dominante del siglo XXI. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Qué pasa cuando 3 superpotencias o más deciden que Psyche 16 es demasiado valioso para compartir? ¿Qué pasa cuando llega el momento de decidir quién tiene derecho a explotarlo? El Tratado del Espacio Exterior es claro en papel. Nadie puede reclamar soberanía. El espacio es de todos. Pero los tratados solo funcionan cuando las partes están dispuestas a respetarlos. Y la historia nos enseña que cuando hay suficiente dinero en juego, cuando hay suficiente poder en juego, los tratados se vuelven sugerencias, se reinterpretan. Ya está pasando. Estados Unidos aprobó su ley permitiendo a ciudadanos privados reclamar recursos de asteroides. Luxemburgo hizo lo mismo. Estos son desafíos directos al espíritu del tratado internacional, pero como son leyes nacionales aplicadas a ciudadanos nacionales, técnicamente no violan la letra del tratado. Es una laguna legal y todos la están explotando. Ahora imagina el escenario dentro de 10 años. La nave de la NASA ha mapeado completamente Psyche. Los datos están disponibles, al menos parcialmente. Una compañía estadounidense anuncia planes para una misión de minería Environment Belongs. Construyen la infraestructura, lanzan la operación. Y justo cuando están a punto de comenzar la extracción, una nave china llega también. Reclama derechos bajo leyes chinas similares. Ambos dicen que el tratado no prohíbe lo que están haciendo. ¿Quién arbitra? ¿Las Naciones Unidas? ¿Un organismo sin poder real de aplicación? ¿Los tribunales internacionales? ¿Cómo ejecutan sus decisiones a millones de kilómetros de distancia? La verdad es que no hay mecanismos, no hay policía espacial, no hay forma de hacer cumplir el derecho internacional en el espacio profundo, lo que significa que el derecho real, el que importa, será el derecho del más fuerte, el que tenga la tecnología, el que tenga la presencia, el que esté dispuesto a usar fuerza para proteger sus intereses. Y ahí está el verdadero peligro. No es el colapso económico, no es la redistribución de riqueza, es la militarización del espacio, es la transformación de la exploración científica en conquista territorial, es regresar a la era de las potencias coloniales peleando por territorios distantes, excepto que esta vez el territorio está en órbita y las consecuencias de conflicto son cósmicas. Porque no te equivoques, si hay conflicto armado en el espacio, si naciones empiezan a desplegar armas para proteger reclamos de asteroides, las consecuencias no se quedarán allá arriba. Los satélites que hacen funcionar nuestras comunicaciones, nuestro GPS, nuestra infraestructura crítica, todos están en el espacio. Una guerra espacial podría dejar a la Tierra ciega, sorda y paralizada. En cuestión de horas, sería catastrófico. Y sin embargo, nos estamos moviendo inexorablemente hacia ese escenario, porque nadie está frenando. Nadie está diciendo, esperemos, establezcamos reglas claras primero.
Creemos mecanismos de gobernanza internacional que realmente funcionen antes de empezar esta carrera. Todos están acelerando. Todos temen quedarse atrás. Todos quieren ser los primeros en llegar. La misión a Psyche no es secreta en el sentido tradicional. No está clasificada. Puedes leer sobre ella. Puedes ver los planes. Pero su verdadero propósito, su papel en esta carrera emergente, eso es lo que permanece no dicho. La NASA te dirá que es ciencia y es ciencia, pero también es inteligencia. También es preparación, también es el primer movimiento en un juego mucho más grande. Y aquí está lo que realmente debería preocuparte. Si esto es lo que sabemos públicamente, si esto es lo que está en los comunicados de prensa y los papers científicos, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Qué conversaciones están ocurriendo en salas cerradas entre líderes militares y ejecutivos corporativos? ¿Qué tecnologías se están desarrollando en secreto? ¿Qué planes se están haciendo para escenarios que involucran conflicto, competencia, dominación? Porque al final, Psyche 16 no es solo un asteroide. Es la representación física de todo lo que está mal y todo lo que podría estar bien con la humanidad. Podría ser el recurso que nos libera de la escasez, que nos permite avanzar como especie, que nos da las herramientas para resolver problemas que parecen insolubles, o podría ser el motivo de la próxima gran guerra, el catalizador de conflictos que hacen que nuestras disputas terrestres parezcan triviales. ¿Cuál será? Esa es la pregunta, y la respuesta depende de decisiones que se están tomando ahora mismo, decisiones que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que se están tomando. Pero hay algo más. Algo sobre la naturaleza misma de Psyche que podría cambiar toda esta ecuación. Algo sobre su origen, su composición, su historia. Algo que, si es cierto, significaría que todo lo que hemos discutido hasta ahora es solo la superficie de una verdad mucho más profunda y perturbadora. ¿Estás listo para saber qué es? En 2020, un equipo de astrofísicos de la Universidad de Arizona publicó un estudio que pasó prácticamente desapercibido, fuera de círculos académicos muy especializados. El paper tenía un título técnico y aburrido, algo sobre análisis espectroscópico de asteroides metálicos tipo EMA, ¿no? Nadie fuera de la comunidad científica le prestó atención. Pero enterrado en sus conclusiones había una afirmación extraordinaria. Los patrones de composición de Psyche 16 no coinciden con ningún modelo de formación planetaria natural que conocemos. Déjame repetir eso de otra manera. Psyche no debería verse como se ve si se formó por procesos naturales estándar. Hay algo fundamentalmente anómalo en su estructura interna. Los científicos observaron irregularidades en cómo los diferentes metales están distribuidos. Observaron concentraciones de elementos que no deberían estar juntos en las proporciones que aparecen. Observaron patrones que sugieren, y cito textualmente del paper, procesos de diferenciación anómalos inconsistentes con modelos térmicos convencionales. En lenguaje sencillo, algo raro pasó con Psyche, algo que no encaja con nuestra comprensión de cómo se forman los asteroides, los planetas, los cuerpos celestes en general. Ahora bien, la explicación científica conservadora es que simplemente no entendemos completamente todos los procesos posibles, que el universo es vasto y complejo, y que Psyche representa una variación que nuestros modelos aún no capturan en razonable, científicamente sólido. Pero hay otra posibilidad, una que muy pocos científicos están dispuestos a mencionar públicamente porque destruiría sus carreras. ¿Y si Psyche no es completamente natural? No en el sentido de que fue construido por alguien, sino en el sentido de que fue modificado, procesado, alterado por inteligencia. Suena a ciencia ficción, lo sé, pero escucha la lógica. El universo tiene 13.800 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. La vida compleja en nuestro planeta surgió hace solo 600 millones de años. Los humanos modernos existimos desde hace apenas 300.000 años y hemos tenido tecnología capaz de explorar el espacio por menos de 100 años. En la escala temporal cósmica, somos recién nacidos, bebés que apenas están aprendiendo a gatear. Es realmente tan descabellado pensar
que en estos miles de millones de años, en esta galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, alguna otra civilización pudo haber surgido antes que nosotros, que pudo haber alcanzado niveles tecnológicos que ni siquiera podemos imaginar, que pudo haber explorado, colonizado, industrializado partes del espacio hace millones o miles de millones de años. La ecuación de Drake, la fórmula que usamos para estimar el número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia, sugiere que deberían existir miles, quizás millones. Entonces, ¿dónde están? Esa es la paradoja de Fermi. Si hay tantas civilizaciones potenciales, ¿por qué no hemos visto evidencia de ninguna? Hay muchas respuestas propuestas. Quizás las distancias son demasiado grandes. Quizás las civilizaciones se autodestruyen antes de volverse interestelares. Quizás estamos en cuarentena, observados pero no contactados. O quizás, y aquí está la idea interesante, si hay evidencia, simplemente no la reconocemos porque no se ve como esperamos. Buscamos señales de radio, buscamos estructuras masivas como esferas de Dyson, buscamos alteraciones atmosféricas en exoplaneta. Pero, ¿y si las civilizaciones avanzadas no construyen megaestructuras obvias? ¿Y si son más sutiles? ¿Y si dejan huellas más discretas? Como asteroides minados, como cuerpos celestes con composiciones anómalas. Psyche podría ser exactamente eso, los restos de una operación minera de hace 1000 millones de años, una civilización que vino, extrajo lo que necesitaba de un protoplaneta en formación y se fue, dejando atrás el núcleo metálico porque era demasiado denso, demasiado difícil de procesar, o simplemente porque ya tenían suficiente, y ahí ha estado flotando desde entonces, esperando a que otra civilización, nosotros, lo encontrara. Es especulación, por supuesto, pero es especulación basada en anomalías reales, en datos que no encajan, en preguntas sin responder. Y aquí está lo fascinante. Si eso fuera cierto, si Psyche realmente fuera evidencia de actividad alienígena antigua, cambiaría absolutamente todo. Primero, significaría que no estamos solos, que nunca lo estuvimos, que la vida inteligente no solo es posible, sino que ha existido en múltiples formas a lo largo de la historia cósmica. Eso por sí solo sería el descubrimiento más importante en la historia humana. Segundo, significaría que la minería espacial es posible, no teóricamente, sino comprobadamente. Si alguien más lo hizo, nosotros también podemos. Sería la validación definitiva de que los recursos del espacio están al alcance de civilizaciones suficientemente avanzadas. Y tercero, plantearía preguntas legales y éticas completamente nuevas. Si Psyche fue modificado por otra civilización, ¿seguimos teniendo derecho a explotarlo? ¿Es arqueología o es robo? ¿Deberíamos preservarlo como patrimonio de importancia cósmica, como preservamos sitios arqueológicos en la Tierra? ¿O deberíamos verlo como un recurso abandonado libre para tomar? Pero aquí está el problema. Si la NASA o cualquier otra agencia espacial tuviera evidencia real, incontrovertible, de que Psyche fue tocado por inteligencia no humana, ¿lo anunciarían o lo mantendrían en secreto? Porque las implicaciones de ese anuncio serían masivas en pánico religioso, crisis filosóficas, inestabilidad social, cambios fundamentales en cómo la humanidad se ve a sí misma. Los gobiernos han ocultado información menos disruptiva que esa, han clasificado, suprimido, negado, no por malicia necesariamente, sino por miedo a la reacción pública, por preocupación de que la gente no esté lista, por temor a perder control de la narrativa. Entonces, ¿cómo sabrías si están ocultando algo? Buscarías inconsistencias, buscarías cambios en el mensaje oficial, buscarías científicos que de repente dejan de hablar sobre ciertos temas, buscarías datos que desaparecen de registros públicos y buscarías un empuje inexplicable, una urgencia repentina para llegar a un lugar antes de tener una razón obvia para hacerlo, como el empuje para llegar a Psyche, como la aceleración de tecnologías de minería espacial, como el súbito interés de múltiples naciones en asteroides específicos.
¿Es evidencia de encubrimiento? No necesariamente, pero es suficiente para hacerte preguntar, suficiente para dudar de la narrativa oficial, suficiente para considerar que lo que nos están diciendo podría ser solo una fracción de lo que realmente saben. Y luego está el asunto de quién controla esa información. Porque si alguien tiene evidencia de que Psyche es algo más que un asteroide ordinario, si alguien sabe que hay tecnología alienígena preservada en su interior o patrones que indican diseño inteligente o cualquier cosa que sugiera intervención no natural, esa persona o entidad tendría el secreto más valioso en la historia humana. ¿Qué harías con ese secreto? ¿Lo compartirías con el mundo o lo usarías como ventaja? Porque el conocimiento de que otras civilizaciones pueden acceder a recursos espaciales, el conocimiento de técnicas que podrían haber usado, incluso indicios de dónde estuvieron o hacia dónde fueron, todo eso sería información estratégicamente invaluable. Podrías usarla para adelantarte en la carrera espacial, podrías usarla para desarrollar tecnologías que otros tardarían décadas en descubrir. Podrías usarla como moneda de cambio en negociaciones geopolíticas, o podrías guardarla, esperando el momento perfecto para revelarla cuando maximice tu beneficio. Esto no es paranoia, es cómo funcionan los secretos de Estado, es cómo funciona la ventaja competitiva, es cómo opera el mundo cuando hay algo verdaderamente importante en juego. Pero dejemos de lado por un momento la especulación sobre alienígena. Incluso si Psyche es completamente natural, incluso si todo puede explicarse por procesos geológicos que aún no comprendemos completamente, sigue habiendo un problema masivo que nadie está abordando de frente: el problema de la propiedad, el problema del derecho. Porque aquí está la pregunta fundamental que determinará el futuro de la exploración espacial, el futuro de la minería de asteroides, el futuro de cómo la humanidad se expande más allá de la Tierra. ¿A quién pertenece Psyche 16? ¿A quién pertenece cualquier cuerpo celeste? ¿Bajo qué autoridad alguien puede reclamar derechos sobre algo que está en el espacio internacional? El tratado dice que nadie puede reclamar soberanía, pero el tratado fue escrito en 1967, en plena Guerra Fría, cuando el espacio era territorio de superpotencias y cohetes militares. Nadie imaginaba corporaciones privadas capaces de llegar a asteroides. Nadie imaginaba que los recursos del espacio serían accesibles en el futuro cercano. El tratado fue diseñado para prevenir dominación militar del espacio, no para regular la economía espacial. Así que hay un vacío legal, un enorme agujero negro en el derecho internacional, y múltiples naciones están llenando ese vacío con leyes nacionales que favorecen a sus propios ciudadanos y corporaciones. Están creando hechos consumados, están estableciendo precedentes que el resto del mundo tendrá que aceptar o desafiar. Y aquí está el verdadero dilema moral. ¿Quién tiene más derecho a Psyche? ¿La primera nación que envíe una nave allá? ¿La primera corporación que tenga capacidad de minar? ¿La humanidad entera porque está en el espacio común? ¿O nadie? Porque reclamar cuerpos celestes es inherentemente inmoral, una forma de colonialismo cósmico. No hay consenso, no hay respuesta clara. Y mientras debatimos filosofía, mientras los abogados discuten tratados, mientras los diplomáticos negocian en Naciones Unidas, las compañías y naciones que están dispuestas a actuar sin esperar permiso están ganando ventaja, están estableciendo presencia, están creando infraestructura, están posicionándose para ser los dueños de facto del espacio, independientemente de lo que digan los papeles. Es la historia de la colonización terrestre repitiéndose, pero esta vez a escala cósmica. Y esta vez con consecuencias que podrían ser mucho más graves, porque en la Tierra eventualmente las potencias coloniales fueron desafiadas. Eventualmente los pueblos conquistados se levantaron. Eventualmente hubo ajustes de cuenta. Pero en el espacio, si alguien establece dominio primero, si controla los recursos clave, si tiene la infraestructura y la tecnología, ¿cómo los desafía? ¿Cómo luchas contra alguien que controla los medios de producción cósmica? La respuesta incómoda es que probablemente no puedes, al menos no fácilmente.
lo que significa que estas decisiones que se están tomando ahora, estos movimientos iniciales en la carrera por los asteroides, determinarán la estructura de poder para los próximos siglos. Determinarán quién tiene y quién no tiene en una escala que hace que la desigualdad actual parezca trivial. Y todo comienza con Psyche 16. Todo comienza con esta misión que nos dicen que es solo ciencia. Esta nave que está viajando hacia ese pedazo de metal, llevando instrumentos que mapearán cada detalle, que identificarán cada recurso, que proporcionarán el blueprint exacto para cualquier operación futura. ¿Quién usará ese blueprint y qué harán con él? Antes de revelarte lo que realmente está en juego, necesito pedirte algo. Si este relato cósmico te está haciendo reflexionar, si estas preguntas te están abriendo los ojos a realidades que desconocías, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando estos misterios del cosmos que las narrativas oficiales prefieren mantener en las sombras. Y déjame saber en los comentarios, ¿crees que Psyche es solo un asteroide? ¿O hay algo más grande en juego? Tu opinión importa ahora. Continuemos con lo que no te han contado. El verdadero plan detrás de Psyche 16 no está escrito en ningún documento público. No aparece en los presupuestos de la NASA, no. Se discute en conferencias de prensa. Pero si sigues el dinero, si observas los movimientos estratégicos, si conectas los puntos entre agencias gubernamentales, corporaciones privadas y políticas internacionales emergentes, el plan se revela por sí mismo y es ambicioso. Más ambicioso de lo que cualquier persona común imaginaría. Comienza con un concepto llamado economía espacial en bucle cerrado. Suena técnico, pero la idea es simple. En lugar de lanzar todo desde la Tierra, lo cual es increíblemente costoso debido a la gravedad, construyes infraestructura en el espacio usando recursos que ya están allá arriba. Minas asteroids, procesas los materiales en órbita, o en la Luna, construyes estaciones espaciales, satélites, naves, todo sin tener que escapar del pozo gravitacional terrestre cada vez. Esto reduce costos exponencialmente. Un kilogramo de material lanzado desde la Tierra cuesta entre $10,000 y $20,000 actualmente. Un kilogramo extraído de un asteroide ya está en el espacio, tiene casi gravedad cero y puede moverse con propulsión eléctrica relativamente barata. La diferencia económica es brutal. Es la diferencia entre una industria espacial que siempre será un lujo subsidiado por gobiernos y una industria espacial que puede ser rentable, autosuficiente, expansiva. Psyche 16 es la pieza central de este plan. No es solo un asteroide valioso, es el asteroide más valioso, más accesible, más rico en los metales exactos que necesitarías para construir infraestructura espacial. Hierro para estructuras, níquel para aleaciones resistentes, platino y metales del grupo del platino para componentes electrónicos avanzados. Es literalmente una fábrica espacial esperando ser activada. Ahora piensa en las implicaciones estratégicas. Quien controle Psyche no solo controlará riqueza, controlará los medios de producción del espacio, controlará quién puede construir qué en órbita, controlará el futuro de la exploración espacial humana. Será el equivalente cósmico de controlar los yacimientos de petróleo en el siglo XX. Poder absoluto sobre el recurso que mueve toda la industria. Y aquí está lo que muy poca gente entiende. No se trata solo de traer metales a la Tierra. Esa es la narrativa simplista para el público. El verdadero valor está en usarlos allá arriba. Construir fábricas orbitales. Construir estaciones de repostaje para naves que viajan más lejos, construir telescopios espaciales, laboratorios de gravedad cero, instalaciones de manufactura que aprovechan el vacío del espacio para procesos imposibles en la Tierra. Imagina fábricas orbitales produciendo semiconductores perfectos, sin contaminación atmosférica. Imagina laboratorios espaciales desarrollando medicamentos que requieren cristalización en microgravedad. Imagina instalaciones manufacturando materiales exóticos que solo pueden crearse en el vacío. Toda una economía industrial que no existe en la Tierra, que no está sujeta a regulaciones terrestres,
que no paga impuestos terrestres. Esa es la visión. Ese es el verdadero plan. Y Psyche es el primer paso. Pero hay un problema masivo que amenaza con descarrilar todo antes de que comience. El problema del derecho legal, porque incluso si desarrollas la tecnología, incluso si tienes el capital, incluso si tienes la capacidad de llegar a Psyche y comenzar operaciones, necesitas autoridad legal para hacerlo. Necesitas que el mundo reconozca tu derecho. De lo contrario, eres simplemente un pirata espacial y otras naciones podrían decidir que interferir con tus operaciones está justificado. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente complicadas. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que el espacio exterior es provincia de toda la humanidad, que la exploración del espacio debe hacerse para el beneficio de todos los países, que los cuerpos celestes no están sujetos a apropiación nacional por reclamo de soberanía ni por uso u ocupación. Claro como el cristal, ¿verdad? Nadie puede reclamar Psyche. Fin de la historia en excepto que no, porque hay una interpretación alternativa. El tratado dice que no puedes reclamar soberanía sobre un cuerpo celeste. Pero, ¿qué pasa con los recursos que extraes de él? Si pescas en aguas internacionales, no puedes reclamar el océano, pero el pescado que capturas es tuyo. ¿Aplica la misma lógica al espacio? Estados Unidos dice que sí. ANZU Space Act de 2015 explícitamente otorga a ciudadanos estadounidenses el derecho de poseer recursos extraídos de asteroides. Luxemburgo aprobó legislación similar. Emiratos Árabes Unidos también. Japón está considerándolo. Están creando un marco legal que permite la apropiación de recursos sin violar técnicamente el tratado. Es brillante, es legalmente cuestionable, y es exactamente el tipo de maniobra que esperarías de naciones que entienden que la ventaja del primer movimiento en el espacio será decisiva. Pero otros países no están de acuerdo. Rusia ha protestado. China ha expresado preocupaciones. Muchas naciones en desarrollo argumentan que esto es colonialismo disfrazado, que permite a las naciones ricas explotar recursos que deberían beneficiar a toda la humanidad. Argumentan que cualquier actividad de minería espacial debe hacerse bajo un régimen internacional que distribuya beneficios equitativamente. ¿Quién tiene razón? Depende de tu perspectiva. Depende de si crees que el incentivo privado y la competencia producirán el mejor resultado, o si crees que solo la cooperación internacional puede prevenir la explotación y la desigualdad. Pero mientras los filósofos debaten y los diplomáticos negocian, la realidad es que quien llegue primero con capacidad real establecerá el precedente de facto. Las leyes seguirán a los hechos, no al revés. Y ese es el verdadero plan. Llegar primero en establecer presencia, crear infraestructura, y para cuando el mundo decida qué reglas deberían aplicar, ya será demasiado tarde. Los hechos sobre el terreno, o en este caso sobre el asteroide, determinarán el resultado. La misión de la NASA a Psyche es el movimiento de apertura, es reconocimiento, es establecer que Estados Unidos tiene interés, capacidad y presencia. Cuando llegue el momento de negociar quién tiene derecho a hacer qué, Estados Unidos podrá decir a nosotros: estuvimos allí primero, nosotros lo estudiamos, nosotros invertimos en entenderlo, nuestras corporaciones tienen planes viables, tenemos derecho preferencial, funcionará legalmente, Tim Polo dirá, pero históricamente la posesión es 9/10 de la ley. Y en el espacio, donde no hay policía internacional, donde la aplicación de tratados es prácticamente imposible, la posesión podría ser el 100% de la ley. Ahora, aquí está la pregunta que deberías estar haciéndote. Si este es el plan, si el objetivo real es establecer dominio sobre recursos espaciales para construir una economía orbital que beneficie principalmente a quienes lleguen primero, ¿qué significa eso para ti? Para la persona común, que nunca tendrá los recursos para participar directamente en la minería espacial, para las naciones que no tienen programas espaciales avanzados, para las comunidades que ya están marginadas en la economía terrestre. La respuesta honesta es que probablemente significa
más desigualdad. Significa que la brecha entre los que tienen y los que no tienen se ampliará, porque quienes controlen los recursos del espacio tendrán acceso a riqueza y poder en escalas que actualmente no existen. Serán capaces de hacer cosas, construir cosas, influir en cosas que el resto de nosotros solo podremos observar. A menos que haya un esfuerzo consciente, deliberado, coordinado para asegurar que los beneficios de la exploración espacial se compartan ampliamente. A menos que los gobiernos regulen a las corporaciones espaciales de manera que porciones significativas de las ganancias se reinviertan en sociedades terrestres. A menos que creemos mecanismos internacionales que realmente funcionen para distribuir los beneficios de recursos que, técnicamente, pertenecen a todos. Is possible. En teoría, sí, en la práctica, históricamente, nunca ha funcionado así. Cada recurso valioso que la humanidad ha descubierto ha sido capturado por élites. Oro, petróleo, diamantes, tierras raras. Los patrones son consistentes. Los poderosos se vuelven más poderosos. Los ricos se vuelven más ricos. Y los demás obtienen, en el mejor de los casos, migajas. Pero, y aquí hay un destello de esperanza, el espacio es diferente en un aspecto fundamental. Y es tan vasto, contiene tantos recursos, que en teoría podría haber suficiente para todos. No necesitamos pelear por Psyche, específicamente cuando hay millones de otros asteroides. No necesitamos que unos pocos controlen todo, cuando el espacio es literalmente infinito. El problema no es la abundancia, es el acceso, es la tecnología, es el capital inicial necesario para comenzar. Y ahí es donde volvemos al verdadero plan. Quien controle el acceso inicial, controlará quién más puede participar. Quien establezca la infraestructura base, controlará quién puede usarla. Es el efecto de red. Es el monopolio natural que surge de ser primero en cualquier industria, con altas barreras de entrada. Y una vez que ese monopolio se establece, romperlo es casi imposible. Pregúntale a cualquiera que haya intentado competir con plataformas tecnológicas dominantes. Pregúntale a cualquier país en desarrollo que haya intentado industrializarse. Cuando las naciones ricas ya controlan las cadenas de suministro globales, entonces el verdadero plan no es solo ir a Psyche. El verdadero plan es usar Psyche como base para construir una infraestructura espacial que dará ventaja permanente a quienes la construyan primero. Es asegurar que las próximas décadas, quizás los próximos siglos de actividad humana en el espacio, estén dominados por las corporaciones y naciones que están haciendo las apuestas ahora. Y tú, escuchando esto, podrías sentir que no hay nada que puedas hacer al respecto, que estas decisiones están siendo tomadas en niveles tan altos, con recursos tan masivos, que la participación ciudadana es irrelevante. Pero eso no es completamente cierto, porque al final, las democracias todavía responden a sus ciudadanos cuando hay suficiente presión. Los gobiernos todavía tienen que justificar cómo gastan dinero de impuestos. Las corporaciones todavía dependen de clientes, de trabajadores, de personas que les den legitimidad social. Si suficientes personas exigen que la exploración espacial se haga de manera que beneficie a todos, si suficientes voces insisten en que los recursos del espacio son patrimonio común y deben tratarse como tales, si hay suficiente presión pública para regulaciones internacionales fuertes y equitativas, entonces quizás, solo quizás, el futuro podría ser diferente de lo que parece inevitable ahora mismo. Pero eso requiere conciencia, requiere que personas como tú entiendan lo que está en juego, requiere conversaciones, requiere activismo, requiere que dejemos de ver el espacio como algo abstracto y distante y comencemos a verlo como el próximo campo de batalla por el futuro de la humanidad, porque eso es exactamente lo que es. Y la batalla ya comenzó, y la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que estamos en ella. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el verdadero destino de Psyche 16 y de todos nosotros que observamos desde este pequeño punto azul pálido? La nave espacial que viaja hacia Psyche 16 en este preciso momento no es solo una máquina, es un mensajero. Está llevando las aspiraciones,
los miedos, las ambiciones y las contradicciones de nuestra especie hacia un pedazo de metal que lleva flotando en el vacío desde antes de que existieran los dinosaurios. Y cuando llegue allá, en 2029, cuando sus instrumentos comiencen a enviar datos de vuelta a la Tierra, no solo estaremos aprendiendo sobre un asteroide, estaremos aprendiendo sobre nosotros mismos, porque Psyche es un espejo. Refleja quiénes somos como civilización, refleja nuestras prioridades, refleja nuestra capacidad o incapacidad de pensar más allá del beneficio inmediato. Refleja si podemos o no aprender de los errores de nuestro pasado cuando se nos presenta un futuro completamente nuevo. Durante los últimos minutos de este viaje cósmico juntos, te he planteado preguntas, muchas preguntas. Algunas tienen respuestas, otras no, pero todas apuntan hacia una realidad fundamental que no podemos ignorar. El futuro de la humanidad no está solo en la Tierra, está allá arriba, en las estrellas, en los asteroides, en los recursos infinitos de un cosmos que apenas estamos comenzando a tocar. Y cómo manejemos esa transición, cómo decidamos quién tiene acceso, quién se beneficia, quién decide, determinará no solo nuestro futuro económico, sino nuestro futuro moral como especie. Entonces, déjame darte las respuestas a todas las preguntas que hemos explorado. ¿Qué pasaría si trajéramos el oro de Psyche a la Tierra? La verdad es que probablemente nunca lo haremos. No todo sería económicamente estúpido, destruiría el valor del producto que estás tratando de vender. En cambio, veremos liberación controlada. Veremos corporaciones actuando como carteles, regulando el suministro para mantener precios altos, mientras afirman estar democratizando el acceso a recursos espaciales. Veremos exactamente el mismo patrón que hemos visto con cada recurso valioso en la historia humana. Control centralizado, disfrazado de libre mercado. ¿Por qué la NASA realmente está yendo a Psyche? Por múltiples razones simultáneas. Sí, es ciencia genuina. Los científicos realmente quieren entender la formación planetaria, pero también es inteligencia industrial. Es crear el mapa que las corporaciones privadas usarán para planear operaciones futuras. Es establecer presencia estadounidense en un objeto que podría volverse estratégicamente vital. Es todo eso a la vez. Las motivaciones nunca son puras. Siempre son capas de intereses entrelazados. ¿Quién es dueño de Psyche legalmente? Nadie, según el tratado internacional, pero quien tenga la capacidad de explotarlo será dueño de facto de sus recursos. Y dada la dirección actual de las legislaciones nacionales, probablemente serán corporaciones privadas con base en Estados Unidos, Luxemburgo o naciones similares que han creado marcos legales amigables. Será posesión por capacidad tecnológica, validada retroactivamente por leyes nacionales que técnicamente no violan tratados internacionales. ¿Hay algo anómalo en Psyche? ¿Algo que sugiere intervención no natural? Probablemente no. Probablemente todas las anomalías pueden explicarse eventualmente por procesos naturales que aún no comprendemos completamente. Pero la posibilidad, por remota que sea, es fascinante. Y si alguna vez encontramos evidencia real de que otras civilizaciones han minado asteroides antes que nosotros, cambiaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos de maneras que apenas podemos imaginar. Pero basándonos en evidencia actual, Psyche es muy probablemente exactamente lo que parece ser: un núcleo planetario extraordinario por ser único, pero no por ser artificial. ¿Cambiará Psyche el futuro solo de los millonarios o de toda la humanidad? Esta es la pregunta más importante, y la respuesta honesta es que depende. Depende de las decisiones que tomemos en los próximos años. Depende de si permitimos que la exploración espacial sea completamente privatizada y desregulada, o si insistimos en marcos que aseguren beneficios compartidos. Depende de si los ciudadanos comunes prestan atención y exigen responsabilidad, o si nos distraemos mientras las élites dividen el cosmos entre ellos. La tecnología que se desarrolle para minar Psyche tendrá aplicaciones terrestres a mejores materiales, procesos de manufactura más eficientes, potencialmente energía más barata si podemos establecer infraestructura de energía solar
en el espacio. Esos beneficios eventualmente llegarán a todos, de la misma manera que la tecnología espacial de la era Apollo eventualmente produjo velcro, liofilización y mejoras en computación, pero la riqueza directa, el poder económico masivo, eso se concentrará en manos de quienes controlen las operaciones. A menos que exijamos algo diferente, a menos que creemos mecanismos para distribuir esa riqueza, impuestos a operaciones espaciales que financien programas sociales terrestres, requisitos de que las corporaciones espaciales reinviertan porcentajes significativos de ganancias en desarrollo global, propiedad pública parcial de infraestructura espacial. Estas son opciones, son posibles, pero solo si hay voluntad política. Y solo hay voluntad política si hay presión ciudadana. Hemos llegado al final de este viaje cósmico, pero tu viaje apenas comienza. Ahora que conoces la verdad sobre Psyche 16, ahora que entiendes lo que realmente está en juego, necesito que hagas algo. Primero, déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que la humanidad está lista para manejar la abundancia de recursos espaciales de manera justa? ¿O estamos destinados a repetir los errores del pasado? Quiero saber qué piensas. Cada comentario me ayuda a entender qué temas explorar más profundamente en futuros relatos cósmicos. Segundo, si este video te hizo pensar, si cambió tu perspectiva, aunque sea un poco, compártelo. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia, porque estos temas no se discuten en los medios principales. Estas preguntas no se hacen en voz alta, y la única manera de que las conversaciones importantes sucedan es que personas como tú las inicien. Y tercero, suscríbete a Relatos Cósmicos para dormir, porque Psyche es solo el comienzo. Hay tantos secretos del universo esperando ser contados, tantas historias sobre lo que está allá arriba y lo que significa para nosotros aquí abajo. Y quiero seguir explorándolas contigo. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el asteroide más valioso del sistema solar. Hasta la próxima aventura cósmica. Que tus sueños sean tan infinitos como el espacio mismo.